mal sabor de boca de allí y no me gustó la experiencia, pero me apetece comentarlo, así que pues dije voy a hacer un vídeo, voy a, voy a aprovechar que puedo hablar aquí y bueno, espero que os interese. El libro y la película, los dos son Hamnet, que creo que muchos habéis leído el libro o habéis visto la peli, así que si queréis comentarme qué os ha parecido y tal, pues me encantaría. Y bueno, vamos con la review o los comentarios. Bueno, el libro de Hamnet es de la autora Maggie O'Farrell y salió hace un par de años. Yo la verdad que en el momento no me llamó la atención, no sé, no me creó curiosidad, y sí que vi mucho la portada del libro en Instagram, que mucha gente lo estaba leyendo, pero ya os digo que a mí no me creó la curiosidad de leérmelo. Creo que ni siquiera busqué la sinopsis, nada. Entonces, bueno, salto temporal hasta hace unos meses que vi el tráiler de la película, y no fue porque saliera Paul Mescal, que puede que un poco también, pero no, pero realmente tampoco soy tan fan de Paul Mescal. Pero sí que es verdad que el tráiler me llamó la atención y dije, ¿esto qué es? Porque nunca leí el libro, porque nunca me interesó, porque es bastante de mi estilo. Entonces, no sé, me pareció raro. Y pues corriendo busqué un poco de qué iba y tal. Me encantó, me llamó mucho la atención y dije, vale, voy a leérmelo antes de ver la película, un poco a contrarreloj. Creo que me lo leí en menos de un mes, que para mí es bastante rápido porque suelo leer despacito y no suelo tener como mucho tiempo libre tampoco para leer. Entonces, bueno, menos de un mes para un libro de, de esa envergadura, de esa cantidad de páginas, pues para mí es bastante rápido. Pero bueno, y bueno, el libro, a ver, os cuento un poco la historia, que seguro que ya la conocéis, pero aún así, la historia es ficción, totalmente ficción, pero nace a partir de un dato histórico que sí está comprobado, como es la muerte del hijo de Shakespeare. Entonces, la autora Maggie O'Farrell descubrió este dato, que el hijo de Shakespeare se llamaba Hamnet, murió con 11 años y 3 años después Shakespeare estrena la tragedia Hamlet. Entonces, claro, Hamlet, tiene que haber una conexión ahí. Obviamente no lo sabemos, apenas hay información de aquella época, aparte de las partidas de nacimiento o de defunción o de matrimonio. Aparte de esos datos no hay muchos. Entonces la autora tiene mucha curiosidad y decide explorar un poco pues qué puede haber pasado. Y entonces eso, la historia es ficción, pero es bastante coherente con el momento histórico en el que ocurrió. Y por ejemplo, no hay datos de que murió Hamnet, el niño real, pero Maggie O'Farrell analiza un poco la época y claro, en aquella época la mayoría de personas morían por peste bubónica, así que decide que la causa de la muerte en el libro va a ser esa. Es bastante probable, pero es ficción al fin y al cabo. No hay datos comprobados y así es un poco todo el libro. Hay cosas que probablemente pudieron pasar así, pero que no están comprobados, con lo cual pues es ficción. Y bueno, entonces algo que me ha gustado muchísimo del planteamiento de la novela es que no está centrada en Shakespeare.
la figura de Shakespeare y como él pierde a su hijo y tal, no. Está más centrada en la madre, la mujer de Shakespeare, Agnès. Me gusta mucho más porque pese a tener como esa figura, ¿no? Esa figura de Shakespeare en la obra, nunca se le llama por su nombre. Siempre es el hijo, el hermano, el marido, el padre, al principio el profesor de latín, porque en la novela él era profesor de latín al principio. Nunca se llega a decir el nombre, con lo cual para mí es bastante irrelevante la figura de Shakespeare en la novela. En la película un poco menos, luego vamos a comentar, pero me parece bastante irrelevante. Y bueno, la historia básicamente es, tenemos como dos líneas de tiempo. Una es pues la historia de desde que se conocen Agnès y Shakespeare hasta el presente, y la otra línea de tiempo es el presente, en el que pues los hijos de la pareja han enfermado y cada capítulo va dando saltos entre las dos líneas temporales para que podamos conocer un poco el contexto de la familia y de la pareja, y también saber qué está pasando con los hijos, con la enfermedad en la actualidad. Y me gustó muchísimo porque no es como pasteloso, no es una historia de amor pastelosa entre ambos o súper edulcorada y súper idealizada. No, es bastante, no voy a decir normal, porque tampoco, pero es como bastante realista y bastante cruda. Y por ejemplo, ellos se casan cuando Agnès ya estaba embarazada de la primera niña. No es como la típica historia de amor de ay, estamos enamoradísimos y nos tenemos que casar y tal. No sé, tiene bastantes momentos de crudeza que me gustan mucho, porque no sé, a mí no me interesaría tanto una obra centrada en la figura de Shakespeare, ensalzando su figura, su personaje, idealizando todo, idealizando su vida y su relación. No me apetece, la verdad. Luego es muy reconfortante. Otra cosa que me ha gustado mucho es cómo puede ser tan reconfortante a pesar de la crudeza que tiene. Eso es algo que me ha maravillado de verdad de la autora, cómo tiene esa capacidad de estar contándome algo súper triste a priori, pero que me está reconfortando mucho, tanto el lenguaje como la manera de describir, la manera de contarlo. Es muy sensorial. Yo diría que es más sensorial incluso que la película. Me transmite todo el tiempo olores, sensaciones. Es precioso, es precioso. Y por ejemplo, yo no lloré ni me despertó como esas ganas de llorar la novela. Luego la película sí, pero la novela no. Es verdad que tienes como esta congoja, esta tristeza, pero es una tristeza reconfortante. No sé, es que me ha gustado mucho. Y nada, me la terminé media hora antes de ir al cine, literalmente. No sabía si iba a ir a esa sesión ese día, a esa hora, pero resulta que en mi cine favorito de Valencia, que bueno, me gusta mucho ese cine, pero por varios motivos, pero tienen una cosa que me encanta, que es que tienen tarjetita de fidelidad, no sé cómo se llama, la típica tarjetita donde te sellan cada vez que consumes, en este caso cada vez que vas a ver una peli, y cuando llegas a cierto número de sellos tienes una película gratis. Me encanta eso. Será una tontería
más, la verdad. Bueno, también tienen las películas en versión original y esta era una película que me apetecía mucho ver en versión original. Y bueno, eso, no sabía si iba a ir ese día exacto a verla, pero vi que había un coloquio. Había, bueno, la sesión en el cine y después un coloquio con el Cine Club para hablar de la peli. Así que dije, bueno, voy a ir. Y ya os digo que terminé corriendo media hora antes de tener que montarme en el bus. Y fue muy intenso porque cuando llegué allí, claro, ya me acababa de terminar la novela. Estaba todavía con un montón de sentimientos, un montón de emociones y tuve que meterme a ver la película otra vez. creo que fue el doble de intensidad, pero bueno, me gustó la experiencia. Hablamos un poco de la peli ahora. La película, bueno, la adaptación al cine es de una directora china que se llama Chloe Zhao. No sé si lo estoy pronunciando bien. Creo que era Chloe Zhao. No lo sé. Bueno. Y me ha gustado muchísimo. También creo que se nota que hay muchas mujeres implicadas en la película y que la novela también está hecha por una mujer. Creo que la visión es muy femenina y a mí normalmente tanto lo audiovisual como los libros me llegan mucho más si tienen esa mirada femenina. Por lo general, obviamente hay veces que hay excepciones, pero por lo general me pasa así y lo noté muchísimo. La película es también una preciosidad. Vi muchas diferencias, muchas. Quizás noté más las diferencias porque me leí la novela y vi la película muy seguido. Entonces quizás pues propició que viera más diferencias o más cosas que quizás eché en falta en la película que no estaban en el libro y tal, pero bueno, me gustó muchísimo, lloré muchísimo. Y no ya el hecho de llorar, porque bueno, yo lloro con muchas películas, tampoco es nada así especial en mí, pero tenía como una bola en la garganta y como no sé, una pena y un dolor real que no suelo tener con otras películas, aunque llore. Y me hizo mucha gracia porque en la sala, claro, la película, la verdad es que no hay como mucha música fuerte o muchos ruidos fuertes. Hay bastantes silencios y en la película todo el tiempo, en la sala del cine, se escuchaba que estábamos todos llorando, entonces solo se escuchaba como todo el mundo, de verdad, destruido. Pero bueno, que me ha gustado también de la película el vestuario es increíble y es muy bonito ver la simbología que han creado para la película, que no parece
decir su nombre, cosa que no me parece bien porque, bueno, va un poco en contra de lo que quería conseguir Maggie O'Farrell, no sé, me ha parecido sobraba. Entiendo que lo hacen porque la película pues va un poco más dirigida al gran público para que todo el mundo lo entienda mejor o no sé, pero algo tan bonito como es no decir nunca su nombre en el libro me falló un poco, pero bueno. Luego también, lo que os digo, tiene mucha más presencia su figura. En el libro pues apenas podemos ver qué es lo que siente él, qué es lo que vive él. Es más bien a través de la madre Agnès o la esposa Agnès, incluso los hijos, pero nunca podemos ver qué está viviendo él en Londres, por ejemplo, o no sé, qué es lo que siente. No lo podemos ver y en la película aparece muchísimo. Tampoco se cuenta, por ejemplo, en el libro sí, pues que él estaba bastante desaparecido, prácticamente les abandona a toda la familia, no les iba a visitar, no les escribía cartas, no estuvo presente en la crianza de los niños, ni en la enfermedad, ni en la muerte, ni en el duelo posterior, tampoco estaba presente. En la película sí que está más presente, o no se especifica tanto su ausencia. No sé si me estoy explicando. También me molestó un poco porque cuando terminé la novela no se estaba como muy enfadada con el protagonista, estaba muy enfadada, y verle en el cine representado de una forma en la que te puedes sentir un poco más identificado con él, o puedes perdonarle ciertas cosas o entenderle ciertas cosas, no me gustó. No me gustó, la verdad. También es que claro, era Paul Mescal, entonces entiendo que, no sé, al ponerle cara es un poco diferente, pero eso me falló, la verdad. Luego también siento que faltan muchas tramas de familiares o de otros personajes que directamente no aparecen en la película. Es normal, porque no podemos hacer una película de 6 horas, no pueden aparecer todas las tramas, y en parte por eso creo que es muy importante también leer el libro para comprender más cosas de la película. Por ejemplo, el contexto de Agnès para mí fue muy importante en el libro para entenderla a ella, entender su infancia, de dónde venía, pues su background. También la historia de los niños en la película se me hizo muy cortita, y en el libro pues están narrando durante mucho tiempo cómo fue el día en el que ellos se enfermaron, y es una de mis partes favoritas, aunque es muy triste, pero me encantó. Y eso siento que me falta también en la película. En la película están directamente ya enfermos y tampoco, no sé, no sabes cómo se sintieron ellos, cómo fue su día, qué estaba pasando. Pero bueno, de nuevo lo entiendo, porque no podemos ponerlo todo en una peli. Y también me gustaría hablar de el dolor, de cómo está representado el duelo y el dolor, y las diferencias entre el hombre y la mujer en la película, cómo lo vive cada uno, cómo lo canaliza cada uno. Porque bueno, a pesar de no ser como, porque la película tampoco es tan melodramática, sí que empatizas muchísimo, creo que porque la actriz Jessie Buckley, la actriz que hace de Agnès, es increíble. Espero que le den el Oscar porque es increíble, maravillosa, y creo que eso hace que empaticemos muchísimo más con su dolor, con su duelo, pero no es tan melodramática en sí. Y eso me gustó también mucho cómo representaban las diferencias, ¿no? De cómo pasa cada uno
con sus ungüentos, y como al final de la película ella descubre, cuando va a ver la obra Hamlet, ella descubre que su marido también ha canalizado el dolor un poco hacia el arte, ¿no? Creando la obra de Hamlet, y él a su vez puede curarla a ella. Me pareció muy bonito y me pareció, por ejemplo, más claro en la película que en el libro. Ese momento me gustó más. Pero bueno, increíble las dos cosas. Para mí, el mix de los dos fue lo mejor, la verdad. Y si no habéis leído el libro, pero si habéis visto la peli, yo esperaría un poquito y lo leería también, como para unir ambas piezas. Y bueno, algo que no me gustó del coloquio, que ya os digo que salí con muy mal sabor de boca, es que llevaron a un experto en Shakespeare de la Universidad de Valencia, que en principio tenía muy buena pinta, ¿no? Como experto en Shakespeare, profesor de filología inglesa. Me encanta, perfecto, maravilloso. Pero todo el tiempo estuvo como criticando mucho, pues que era una película muy sentimental, que estaba hecha para que llorásemos todo el tiempo, que le había parecido demasiado dramática, teatral. No sé, es como hemos leído el mismo libro, hemos visto la misma película. No sé, no estoy entendiendo nada, pero bueno. También solo habló de Spielberg, porque Spielberg es uno de los productores, uno de tantos. No habló ni de la escritora, ni de la directora, ni por ejemplo la del vestuario, que también el vestuario y la peluquería eran increíbles. No, solo habló de Spielberg. También se puso a hablar mucho de Shakespeare en general, cuando para mí y para mucha otra gente la figura de Shakespeare es bastante irrelevante en la historia, pero llegó a decir: si la película no fuera sobre Shakespeare, ¿habríais venido a verla? A lo cual mucha gente dijo: pues claro. Ese es el punto. Creo que ese es el punto, además, que quería conseguir Matthew Farrell, que vale, la historia ha nacido a partir de este dato de la vida de Shakespeare, pero en ningún momento trata sobre él. Trata sobre una familia, sobre el duelo, la pérdida de un hijo, la mujer, la madre, lo que tiene que pasar, pero no va sobre él. No sé, podría ser cualquier otro hombre. No sé. Y hubo muchas cosas así que, ya os digo, no me gustaron nada. Mucha gente se fue. Yo no me fui porque me sentía un poco mal. En esas circunstancias nunca me voy, siempre me quedo hasta el final, aunque no me guste. Y así que dijo cosas muy interesantes. No dudo que sea una persona inteligente, interesante. Claro que no, pero creo que no entendió la película ni el libro, porque también lo había leído y me decepcionó un poco, la verdad. Y hubo gente, sobre todo mujeres, que intentaron levantar la mano para hablar. Se les cortaba todo el rato, pero luego había señores que podían hablar media hora. Fue muy extraño, la verdad. Y sí, no me gustó nada en ese aspecto. Por eso salí como con tantas ganas de comentar con alguien, comentar con amigas, comentar con Pablo, comentar en general, porque ese coloquio no fue para nada lo que esperaba. Pero bueno, todo sea eso. Y nada, creo que en general pues eso era todo lo que quería comentar. Contadme qué os pareció, si quizás no estáis de acuerdo para nada con mi visión de la historia. Puede ser. Puede ser 100%. Y eso, espero que os haya gustado también este nuevo formato. No sé, esto nuevo que he hecho
haces lo normal,